Toledo tenía ese rumor antiguo de las ciudades que fueron forja y músculo antes que postal. A orillas del Tajo. El viento corría estrecho por las callejuelas empedradas y llevaba las noticias con una prisa que no respetaba puertas ni horarios. ¿Quién había cambiado de coche? ¿Quién discutió en la plaza de Zocodover? ¿A qué hora cerraron los talleres del polígono y si al fin había llegado el director nuevo de la fábrica que todos nombraban con una mezcla de respeto y resignación? Luján Industrias Metálicas S.A. La familia Luján era más que un apellido, era una costumbre. Su nombre colgaba de naves industriales, patrocinaba equipos infantiles y de cuando en cuando aparecía en los periódicos locales con sonrisas impecables frente a máquinas relucientes. Se decía que el abuelo Luján había levantado medio Toledo con acero laminado y contratos tercos, que el padre había pulido la marca como si fuera una armadura sin rasguños. Y que el nieto, Alejandro, el guapo que estudiaba en Madrid, volvería para aprender a mandar. Lo llamaban, medio en broma medio en serio, el príncipe de Toledo. Aquella mañana el cielo estaba herido de lluvia. Un tristón de febrero que filtraba el frío hasta los huesos. El Tajo corría hinchado, pardo. Y la humedad pegaba a las paredes como un aliento antiguo. Clara Molina salió del turno de la librería con una chaqueta barata que no resistía más de 10 minutos de aguacero. Llevaba en la mochila apuntes de mecánica, un cuaderno de problemas y un bocadillo envuelto en papel. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Castilla con la terquedad de quien sabe que no hay otro camino. Su padre, don Ernesto, había sido uno de esos obreros que conocían el ritmo de las prensas mejor que el de los relojes. Hasta que un recorte torcido lo dejó fuera y la casa empezó a medir el tiempo por los recibos. Clara tenía un don, pasar inadvertida. No era timidez. Era una manera de caminar por el borde de las cosas. En la librería recomendaba novelas sin colarse en las fotos de los turistas. En clase respondía bien y rápido. Pero dejaba que aplaudieran a otro. Entre el trabajo y la facultad, había aprendido a escuchar las voces del barrio, las del mercado, las de la fábrica. Las de los que contaban, con sorna y curiosidad, que Alejandro Luján ya estaba en la ciudad. Cuando lo vio por primera vez. No fue en una revista ni en una foto pulida, sino en la calle, como se reconocen las cosas que de verdad cuentan en Toledo, sin escenario. Iba con 3 amigos, todos risas, bajo paraguas oscuros. El abrigo le sentaba como a quienes nacen dentro de los trajes, los zapatos no salpicaban barro, el gesto, ese gesto, parecía aprender desde niño que las miradas ajenas son un tributo inevitable. Alejandro caminaba con la comodidad de quien conoce el mapa y sabe que cada esquina le pertenece. Clara apretó el paso. La acera, bruñida por la lluvia. Guardaba una trampa de hojas aplastadas junto a la fachada de una tienda de antigüedades. Pisó y, antes de entender, perdió el equilibrio. La mochila se le fue hacia adelante. Los libros viajaron en abanico por el suelo y el cuaderno, abierto, bebió agua como un animal sediento. Hubo un segundo ciego en el que solo existió el golpe que no llegó, porque una mano firme la sostuvo por el antebrazo. La levantó sin esfuerzo. El tiempo, entonces, pareció apretarse. Alejandro estaba tan cerca que Clara pudo ver la precisión de su barba, el brillo frío de sus ojos. La pequeña sombra en la comisura del labio que se inclina al empezar una sonrisa. Detrás, los amigos contenían una carcajada impaciente, esa risa de coro que necesita permiso. «¿Estás bien?», dijo él, como quien pregunta por cortesía a una desconocida que, durante un instante, ha interrumpido el desfile. Clara asintió, tragándose el rubor que subía más rápido que la lluvia. Se agachó a recoger los libros. Un taladro de vergüenza le perforó el pecho cuando oyó una broma baja a su espalda. Alejandro no miró a los amigos, la miraba a ella. Con una curiosidad que no era del todo amable ni del todo cruel, esa curiosidad de quien se entretiene midiendo a la gente. «¿Cómo te llamas?» «Clara», consiguió decir. Su nombre salió limpio, sin titubeo, como si pronunciarlo fuera una cuerda a la que aferrarse. «Clara», repitió él, probando el sonido, alargando la vocal como si catara un vino. La sonrisa avanzó 1 milímetro. «Ten cuidado. Estas piedras son traicioneras». Le devolvió el cuaderno, empapado. La tinta corriendo por los márgenes como ríos diminutos,
y soltó su brazo con suavidad. Los amigos, ya sin paciencia, soltaron la risa, una carcajada corta, con filo. Alejandro se apartó medio paso y el pequeño grupo volvió a ponerse en marcha, rellenando la acera con perfumes caros y conversaciones que no les concernían a los demás. Clara se quedó en cuclillas un segundo más de lo necesario, como si aún buscara un libro invisible que justificara no levantarse. Cuando al fin lo hizo, sintió el frío clavársele en las manos, y por debajo, una punzada que no venía del cuerpo. No era dolor, aún no, sino una muesca, el primer corte pequeño en una madera que hasta entonces creía lisa. Siguió caminando con la cabeza baja, la chaqueta chorreando. El cuaderno muriéndose poco a poco en la mochila. Toledo, a su alrededor, seguía siendo la misma ciudad de campanas y metal, pero en algún punto, entre la risa de los otros y la voz morosa de Alejandro diciendo su nombre, algo se había deslizado dentro de ella y había encontrado sitio. No lo sabía todavía. Y quizás nadie lo habría notado desde fuera, pero aquella caída mínima, esa torpeza ridícula de lluvia y hojas, se quedaría a vivir en Clara como una cicatriz diminuta. Una marca que más tarde, cuando llegaran las palabras exactas y los gestos que duelen, aprendería a reconocer como el principio de todo. Después de aquel encuentro bajo la lluvia, Clara creyó que la historia terminaría en una anécdota vergonzosa. Pero los días siguientes se empezaron a torcer esa idea. Primero lo vio en la biblioteca de la universidad, inclinado sobre un libro que nunca abriría del todo. Luego, en la cafetería de la plaza, sonriendo mientras pedía lo mismo que ella. Y una tarde, en la parada del autobús, él apareció otra vez, fingiendo sorpresa. Tú también estudias en la Politécnica, ¿verdad? Alejandro Luján tenía el arte de hacer que cada coincidencia pareciera destino. Clara no supo cuándo el miedo se volvió expectación. Aceptó el primer café, con la torpeza de quien nunca ha sido elegida por alguien así. Él la escuchaba con atención medida, le hacía preguntas que rozaban la broma y la complicidad. Entre risas y miradas, Toledo empezó a parecer más grande, como si todas sus calles condujeran a ese pequeño milagro improbable. En pocas semanas, Alejandro convirtió sus días en un hilo de promesas, mensajes, paseos por la ribera del Tajo, cenas donde hablaba de sus proyectos en Madrid y de cómo odiaba la gente falsa de la capital. Clara lo miraba fascinada, convencida de que aquel hombre veía en ella algo que nadie más había notado. Por primera vez, se sintió elegida. La ciudad, sin embargo, nunca deja de mirar. En la librería, las clientas murmuraban: «¿Has visto a Clara con el Luján?». En la universidad, las compañeras sonreían con ese brillo que mezcla envidia y curiosidad. «¿Qué tendrá ella?», preguntaban. Clara fingía no oírlo, pero dentro de sí esa atención la alimentaba. Después de tantos años siendo invisible, disfrutaba, sin querer admitirlo, del reflejo de ser la chica del príncipe de Toledo. Pero el cuento empezó a agrietarse sin aviso. Alejandro comenzó a cancelar citas, siempre con excusas impecables, reuniones con su padre, viajes a Madrid, compromisos de empresa. Las respuestas a sus mensajes llegaban cada vez más tarde, más frías. En las cenas, miraba su teléfono con disimulo. Clara intentaba no inquietarse, repitiéndose que el amor adulto era así, que él tenía responsabilidades. Aún así, en las noches, el silencio del móvil se volvía un pozo que tragaba su confianza. Hasta que llegó aquella noche en que el cielo volvió a abrirse en lluvia. Como si la ciudad quisiera recordarle su primera caída. Habían quedado para cenar. Él no apareció. No contestó llamadas. No respondió mensajes. Desesperada, Clara tomó un taxi hacia la casa familiar de los Luján, una mansión de piedra a las afueras, donde las luces aún encendidas parecían desafiar la tormenta. Llamó al timbre una vez. Nadie respondió. Llamó de nuevo, más fuerte. Cuando por fin la puerta se abrió, Alejandro apareció con una chaqueta en la mano y el gesto de quien acaba de interrumpir algo más importante. «¿Qué haces aquí?». Su tono fue seco, sin rastro del encanto habitual. «Teníamos una cena. No me respondes desde hace días. Pensé que te había pasado algo». Él suspiró, apoyando una mano en el marco de la puerta.
La mirada que antes la desarmaba ahora era de hielo. Clara, no exageres. No te prometí nada. Esto fue diversión. Las palabras, dichas con esa calma cruel de quien no mide el daño, la golpearon más que la lluvia. Diversión. Susurró ella. Todo esto era un juego. Alejandro alzó una ceja, medio sonriendo, con esa superioridad que solo tiene el que nunca ha sido herido. Mírame. Y mírate. ¿De verdad pensabas que esto sería algo serio? Eres buena chica, pero somos de mundos distintos. Por un instante, el sonido de la lluvia pareció desaparecer. Solo quedó el eco de esa frase, de mundos distintos. Clara notó cómo el aire se le llenaba de vergüenza y de ira contenida. Aún así, no lloró allí. Frente a él. Le sostuvo la mirada, temblando, y dio media vuelta sin decir palabra. Corrió bajo el aguacero hasta que las calles se confundieron. Al llegar a su habitación, el cuerpo se le desplomó sobre la cama. Entonces sí lloró, no con lágrimas finas sino con un llanto hondo, sin forma, el que limpia y quema a la vez. La voz de Alejandro seguía repitiéndose en su cabeza como un disco roto. Entre sollozos, juró en voz baja, tan baja que apenas se escuchó a sí misma. Un día. Alejandro Luján, vas a lamentarlo. Te lo prometo. Aquella frase, nacida entre la humillación y el dolor, sería la semilla de todo lo que vendría. Afuera. El Tajo seguía rugiendo contra las piedras, como si la ciudad entera sellara con su rumor la promesa de una mujer que aún no sabía cuán lejos la llevaría. Durante semanas, Toledo se convirtió en un espejo incómodo donde cada esquina devolvía a Clara el recuerdo de su humillación. En la librería. Las clientas bajaban la voz cuando ella pasaba. En la universidad, los murmullos viajaban más rápido que los exámenes. Era verdad lo del Luján, pobre chica. Seguro se lo creyó. Las palabras no dolían por su volumen, sino por su precisión. En una ciudad donde todos se conocen, la vergüenza tiene buena memoria. Clara caminaba con la cabeza gacha, los auriculares puestos aunque no sonara música, solo para fingir que no oía. Por dentro. El ruido era otro, el de su propio orgullo hecho pedazos. Una tarde, refugiada en la biblioteca, abrió un libro viejo de filosofía moderna para distraerse. Entre los márgenes subrayados por otro lector, encontró una frase escrita a lápiz. La venganza más dulce no es el odio, sino volverte intocable. Se quedó mirando aquellas palabras mucho después de cerrar el libro. Algo en ellas se encajó con el silencio que llevaba dentro. Como una llave girando en una cerradura. Esa noche, frente al espejo agrietado de su habitación, se cortó el cabello hasta los hombros. No fue un capricho estético, era un gesto de ruptura. Nunca más, se dijo. Desde entonces, cada día tuvo una dirección. Se matriculó en más asignaturas. Pidió turnos extra en la librería y empezó a dar clases de repaso a los hijos de los vecinos. Estudiaba hasta que la luz del amanecer tocaba los tejados. Los fines de semana, en lugar de salir, repasaba planos y fórmulas, reconstruyendo su confianza pedazo a pedazo. El primer cambio visible fue la mirada. Ya no bajaba los ojos al entrar en clase. Luego vinieron las notas, sobresalientes, premios, recomendaciones. Los profesores empezaron a llamarla señorita Molina con un respeto nuevo. Toledo seguía hablando, pero esta vez los rumores eran otros. Esa chica. La que trabajaba en la librería, sabes que se graduará con honores. Con el tiempo, el apellido Luján dejó de tener peso en su mente. Había descubierto algo más poderoso que la rabia, la disciplina. Don Ernesto, su padre, observaba en silencio cómo su hija se transformaba en una mujer distinta. Contenida y fuerte, como el acero que él solía moldear en la fábrica. Pasaron los meses, luego los años. Clara terminó la carrera entre los mejores expedientes y consiguió trabajo en una pequeña empresa de ingeniería local. El primer día que firmó su contrato. Recordó la frase del libro y sonrió apenas. Intocable. Había cumplido su primera promesa. El Toledo que la había señalado ahora la miraba con respeto. En los cafés donde antes cuchicheaban su nombre, la saludaban con educación. En las calles empedradas donde una vez corrió bajo la lluvia,
caminaba con paso firme. No necesitaba esconderse, se había convertido en otra. 7 años después. Cuando las campanas de la catedral marcaban otro invierno y el viento del Tajo traía el olor metálico de la fábrica. Nadie, ni siquiera ella, habría reconocido a la muchacha que una vez se cayó entre las risas de los hijos del poder. Solo quedaba una cosa intacta en su interior. Aquella promesa susurrada entre lágrimas. No de venganza inmediata, sino de justicia. Y la vida, como el acero, tarde o temprano vuelve a doblarse bajo el fuego correcto. 7 años después. Toledo despertó con una noticia que agitó los cafés y las radios locales. Luján Industrias Metálicas abriría una nueva sede en la ciudad. Justo en el antiguo polígono donde décadas atrás había comenzado la historia de la familia. El apellido Luján volvía a sonar entre los obreros. Los comerciantes y los jubilados que aún recordaban los años dorados del acero. Pero lo que realmente encendía las conversaciones era el nombre del nuevo director, Alejandro Luján. Decían que había madurado, que en Madrid había aprendido a manejar negocios complejos, que regresaba con la misión de modernizar la empresa. Su foto, publicada en el periódico local, mostraba a un hombre de traje oscuro, la mirada más seria, el cabello cortado con precisión. «Parece otro», comentó don Ernesto al desayunar, sin sospechar que su hija seguía la misma noticia con las manos tensas sobre la taza. Clara no respondió. Se limitó a observar la fotografía. Los rasgos eran los mismos. Pero había algo distinto, un aire de distancia, de control. La misma sonrisa, sí, pero ya no juvenil, sino de quien sabe el peso de su apellido. El pasado, que ella había conseguido guardar en un rincón polvoriento de la memoria, se removió sin aviso. A los pocos días. El rumor se hizo realidad. Su pequeña empresa de ingeniería había sido contratada como proveedora para el nuevo proyecto de Luján Industrias. Clara, como traductora técnica y supervisora de documentación, debía asistir a la primera reunión con el nuevo equipo directivo. Cuando vio su nombre en la convocatoria, sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. No pidió excusa ni delegó la tarea. Solo respiró hondo y se repitió, como un mantra, que ya no era aquella muchacha. El salón de conferencias de la sede recién reformada olía a metal y a pintura fresca. Las paredes, cubiertas con planos y pantallas, reflejaban un orden pulcro, casi militar. Clara se sentó en uno de los extremos, con el portátil abierto, las manos firmes sobre el teclado. Afuera, la lluvia menuda de Toledo dibujaba sombras en los ventanales. Cuando las puertas se abrieron, el murmullo cesó. Alejandro Luján entró sin anunciarse, flanqueado por 2 asistentes. Vestía un traje gris claro. La corbata perfectamente alineada. Su voz, al saludar, era más grave de lo que ella recordaba. «Buenos días a todos. Espero que este sea el inicio de una nueva etapa para la compañía y para la ciudad». Clara levantó la vista un instante. El tiempo se comprimió en un segundo. Él estaba ahí, a unos metros, tan real y tan inaccesible como un fantasma que no sabe que lo es. Ella no pestañeó. Alejandro habló de objetivos, de eficiencia, de expansión. Su tono tenía la cadencia de quien domina la sala. En un momento, pidió revisar los informes técnicos. Clara se adelantó y le entregó una carpeta. Él la recibió con un gracias automático, sin mirarla a los ojos. Durante el resto de la reunión, ella tomó notas, tradujo términos, corrigió cifras. Ninguna emoción asomó en su rostro. Pero por dentro, el corazón le golpeaba las costillas con un ritmo que solo ella escuchaba. Había pasado tanto tiempo y, sin embargo, su presencia aún tenía la fuerza de un recuerdo que no envejece. Cuando la reunión terminó, Alejandro se acercó a su asistente para comentar detalles. Clara recogió sus cosas y se dispuso a salir. Fue entonces cuando él giró ligeramente la cabeza, como atraído por un hilo invisible, y la miró. No con reconocimiento, sino con esa sensación difusa de haber visto un rostro en otra vida. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En la de él. Un leve gesto de duda, en la de ella, la calma tallada por los años. Nos veremos en el próximo informe, señor Luján, dijo Clara, con voz clara, profesional. Él asintió,
todavía intentando colocar aquella voz en algún recuerdo que se le escapaba. Cuando Clara salió al pasillo, la respiración le temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de vértigo y orgullo. Había sobrevivido a su propio pasado y ahora caminaba entre las mismas paredes donde una vez fue invisible. Afuera. Toledo la recibió con su lluvia fina de siempre. Detrás de las ventanas, Alejandro Luján observó su figura alejarse. Con esa inquietud leve que deja lo familiar cuando se disfraza de desconocido. Los días que siguieron al reencuentro fueron una prueba silenciosa. Alejandro y Clara compartían sala, informes, proyectos, pero nunca palabras que no fueran estrictamente necesarias. Él se había acostumbrado a que todo el mundo lo mirara con una mezcla de respeto y temor. Sin embargo, esa mujer de gesto sereno parecía inmunizada a su presencia. No lo evitaba, pero tampoco lo buscaba. Escuchaba, respondía con precisión y luego desaparecía detrás de su trabajo, como una sombra ordenada. Esa indiferencia lo desconcertaba. Al principio creyó que se trataba de simple profesionalismo. Luego notó que era algo más, una especie de control que lo incomodaba. Había algo en su mirada. En la manera en que sostenía el silencio, que lo hacía sentirse observado y por primera vez en mucho tiempo, medido. Una tarde. Mientras revisaban planos en la sala de proyectos, Alejandro la sorprendió corrigiendo un detalle que él había pasado por alto. «Buena observación, señorita Molina», dijo, intentando sonar casual. «Solo hago mi trabajo, señor Luján». Él sonrió, queriendo estirarle un poco el tono. «Deberías permitirme agradecerte con un café». Clara levantó la vista, apenas un segundo. «Prefiero terminar el informe». Esa fue la primera grieta en su seguridad. Desde entonces, Alejandro empezó a buscar excusas para coincidir con ella. Reuniones innecesarias, consultas improvisadas, comentarios que buscaban arrancarle una sonrisa. Pero Clara se mantenía en su línea. Su educación era impecable, su distancia, cortés. Aquel juego sutil terminó por intrigarle más de lo que admitiría. Llegó diciembre y con él la invitación tradicional a la cena de Navidad de la empresa, una gala en el Palacio de Congresos de Toledo. Alejandro supervisó personalmente la lista de invitados. Al verla, decidió añadir un nombre con su propia letra, Clara Molina, invitada personal del director general. 2 días después, la encontró en el pasillo. «Señorita Molina, quería pedirle algo». Ella se detuvo, con la carpeta en la mano. «Esta semana celebraremos la cena anual de Navidad. Me gustaría que vinieras. No como empleada, sino como invitada especial». La frase, dicha con ese tono seguro que a tantos les había abierto puertas, cayó entre ellos con un eco extraño. Clara lo observó un instante. Notó el leve brillo de autoconfianza en sus ojos. El mismo de aquel chico que años atrás creía tener el mundo bajo los pies. Algo dentro de ella se tensó, pero no de miedo. Sonrió con cortesía. «Lo agradezco, señor Luján, pero no asistiré». Él frunció el ceño, incrédulo. «¿No te gusta la Navidad?» «Sí, pero no los compromisos que confunden lo personal con lo profesional». El silencio se hizo denso. Alejandro buscó una réplica, pero no la encontró. Nadie, en su memoria reciente, le había dicho no tan claro y sin rencor. Clara asintió con calma, se giró y siguió su camino, dejando detrás el perfume limpio de su seguridad. Alejandro la observó alejarse, sorprendido, con una mezcla de irritación y respeto que no supo explicar. Aquella noche, al llegar a casa, Clara encendió una vela sobre la mesa. El aire olía a invierno y a pan recién hecho del barrio. Se sirvió una copa de vino y abrió el portátil, revisando documentos como si nada hubiera ocurrido. Pero mientras el cursor parpadeaba sobre la pantalla, una sonrisa leve se dibujó en sus labios. Por primera vez en su historia con él. Había sido ella quien marcaba la distancia. Por primera vez, el control era suyo. El invierno había llegado con un frío áspero. De esos que cuartean la piel y parecen volver más pesadas las horas. En casa de los Molina, el ambiente era aún más denso que el aire helado de Toledo. Don Ernesto llevaba días con el rostro pálido,
mirando papeles que no entendía y evitando los ojos de su hija. Cuando por fin habló, lo hizo con un hilo de voz. «Clara, he cometido una tontería». La historia se desplegó entre tazas de café frío. Una llamada, un supuesto empleado del banco. Una verificación de datos, una contraseña dictada sin pensar. En menos de una hora, toda una vida de ahorros había desaparecido. Clara escuchaba sin moverse, el corazón cayéndole como una piedra al fondo del pecho. No gritó. Solo respiró hondo y empezó a anotar los pasos a seguir: denunciar, bloquear cuentas, acudir a la sucursal. Durante los días siguientes, corrió de oficina en oficina, de ventanilla en ventanilla. Descubrió que la burocracia tiene su propio modo de humillar. «Lo siento, señorita. No podemos garantizar la recuperación. Tendrá que esperar la investigación. Estos casos suelen resolverse en meses». Cada frase era una piedra más sobre sus hombros. Aún así, no abandonó su trabajo. No podía. En plena semana de evaluaciones, cualquier ausencia sería vista como falta de compromiso. Y Luján Industrias no perdonaba las distracciones. Mucho menos en vísperas de su cena de Navidad, el evento más importante del año. Clara sabía que, aunque no quisiera asistir, su presencia era obligatoria. Aquella noche se vistió con sobriedad, un vestido negro sencillo, el cabello recogido. En el espejo, sus ojeras traicionaban el cansancio, pero también una firmeza extraña. Antes de salir, dejó a su padre dormido en el sillón, la denuncia sobre la mesa y una manta sobre sus piernas. El salón donde se celebraba la cena estaba iluminado con luces doradas y un árbol que casi tocaba el techo. Los empleados se mezclaban con directivos, copas en mano, fingiendo alegría corporativa. Clara se sentó en una mesa lateral junto a dos compañeras de administración, intentando mantener la compostura. «Te noto apagada». «Clara», dijo una de ellas. «Es solo cansancio», respondió, bajando la voz. Pero al poco, sin poder contenerlo, añadió: «Mi padre, le han estafado. Le robaron todo. No sé cómo vamos a salir de esta». Sus palabras salieron en un susurro, casi un desahogo. No se dio cuenta de que, a unos metros, alguien había dejado de hablar para escuchar. Alejandro estaba conversando con un proveedor cuando la reconoció. Aquella voz. Se giró sin proponérselo. La vio de espaldas, encogida sobre la mesa, moviendo los dedos con nerviosismo. Y de pronto, todo se iluminó en su memoria: la lluvia, los libros cayendo al suelo, el nombre dicho con vergüenza. La mirada herida. Clara Molina. Sintió un nudo en el estómago. Por un instante no supo si lo que lo paralizaba era la sorpresa o la culpa. Recordó con precisión cruel su propia voz, 7 años atrás. Esto fue solo diversión. Las carcajadas de sus amigos, el temblor de sus labios al despedirse. Se vio a sí mismo como si fuera otro hombre, alguien que ya no podría defender. Mientras el resto brindaba, Alejandro permaneció inmóvil, observándola desde lejos. Notó que reía con dificultad, que sonreía por cortesía. Y en esa sonrisa vio algo que no había percibido antes: una fortaleza silenciosa, nacida del dolor que él mismo había causado. Esa noche no pudo disfrutar de nada. Ni del vino caro, ni de las felicitaciones, ni del discurso que él mismo pronunció con voz automática. Cada vez que la buscaba con la mirada, sentía una punzada de vergüenza. Al finalizar, se acercó un paso. Pero se detuvo. No sabía qué podría decirle sin parecer hipócrita. Al llegar a casa, dejó el abrigo sobre el sofá y se sirvió un whisky que no probó. Abrió la ventana. El viento del Tajo silbaba entre las calles oscuras. Por primera vez en años, Alejandro Luján no se sintió poderoso. Sintió culpa. Una culpa helada que no se disolvía con el alcohol ni con el silencio. Y mientras la ciudad dormía bajo la niebla, él entendió algo que le robó el sueño durante las noches siguientes. Había destruido a la única persona que alguna vez lo miró sin miedo. La noche cayó sobre Toledo con un frío que cortaba la respiración. Clara caminaba deprisa por las calles empedradas. El abrigo cerrado hasta el cuello y el sonido de sus pasos resonando entre las fachadas antiguas.
Venía del trabajo, agotada, con la mente nublada por la preocupación y las cuentas que no cerraban. Solo quería llegar a casa, preparar una sopa y comprobar que su padre había cenado algo. Cuando giró la llave en la cerradura, notó algo extraño. La puerta cedió con facilidad, como si no hubiese quedado bien cerrada. El silencio dentro era denso, sin el murmullo habitual del televisor o la radio. «¿Papá?», llamó, dejando la bolsa sobre la mesa. Nadie respondió. Dio unos pasos más. Y entonces escuchó un ruido seco que venía del salón, seguido de un murmullo confuso. Se quedó helada. El corazón empezó a latirle con fuerza. Avanzó despacio, hasta que la luz del pasillo reveló una silueta tambaleante junto al mueble. El olor a alcohol la golpeó antes que el miedo. Era uno de los antiguos compañeros de copas de su padre, un hombre grande, de rostro curtido y mirada vidriosa. «¿Qué hace aquí?», preguntó Clara, intentando sonar firme. El hombre se giró, sonriendo de forma desagradable. «Tu padre dijo que podía quedarme un rato», balbuceó, acercándose. «Pero ya que estás tú, no me quejo». Clara retrocedió un paso, la garganta seca. «Salga ahora mismo, o llamo a la policía». El tipo rió, un sonido pastoso, burlón. «Tranquila, muchacha, no seas así. Solo quiero charlar». Ella buscó el teléfono en el bolso, pero él lo vio antes. De un manotazo lo arrojó al suelo, haciéndolo estallar contra las baldosas. «Déjeme en paz», gritó Clara, intentando esquivarlo, pero el hombre le sujetó la muñeca con fuerza. «No grites», susurró, con un aliento agrio que la hizo estremecer. El pánico la invadió. Tiró, empujó, rasguñó el aire. Logró zafarse y corrió hacia la puerta, pero el cuerpo del intruso bloqueó el paso. En un instante, todo se volvió confuso, el golpe de una silla, el sonido de su propia respiración desbocada, el miedo paralizándola. Y entonces, de repente, la puerta se abrió con un estruendo. Alejandro irrumpió sin pensar, guiado por una intuición o tal vez por el destino. Había pasado por allí de camino a su coche cuando vio luz y escuchó los gritos. Su reacción fue instintiva, sujetó al hombre por el cuello de la chaqueta y lo empujó contra la pared. «¿Qué demonios estás haciendo?», rugió, con una furia contenida que estremeció la habitación. El intruso intentó liberarse, pero Alejandro lo dominó con una facilidad feroz. Lo empujó hacia la puerta. Lo obligó a salir y lo lanzó al suelo del portal. «Vuelve a acercarte y te arrepentirás», dijo entre dientes, antes de cerrar la puerta con un golpe seco. El silencio que siguió fue espeso, solo roto por el jadeo de Clara. Ella estaba encogida junto al sofá, las manos temblorosas, los ojos abiertos como si aún no comprendiera lo ocurrido. Alejandro respiraba con dificultad, el pulso acelerado. Se giró hacia ella, suavizando el tono. «Ya está, se fue». «¿Te hizo daño?». Clara negó con la cabeza, aunque las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «No, solo me asustó», susurró, la voz quebrada. Alejandro se acercó despacio, evitando cualquier gesto brusco. «No voy a dejarte sola, ¿de acuerdo?», dijo, con una calma que contrastaba con la tensión que aún vibraba en el aire. Clara lo miró, con la respiración entrecortada. En su rostro se mezclaban el miedo, la vergüenza y algo más difícil de nombrar: confusión. El hombre que años atrás había destruido su confianza estaba allí, protegiéndola con una determinación que parecía sincera. Alejandro buscó una manta y se la colocó sobre los hombros. «Siéntate, respira despacio». Ella obedeció, temblando todavía. «¿Por qué estabas aquí?», preguntó al fin. «No lo sé», respondió él, sin apartar la mirada. «Pero no iba a dejarte sola esta vez». El silencio que siguió fue distinto. Ya no era de miedo, sino de un reconocimiento involuntario. Clara, aún llorando, lo observó con el corazón dividido, entre el impulso de agradecerle y la necesidad de odiarlo. Y allí, en esa casa humilde iluminada apenas por una lámpara tenue, sus muros interiores comenzaron a resquebrajarse. Porque a veces el destino no grita, susurra. Y esa noche, entre lágrimas y frío,
Clara Molina sintió como el odio empezaba a confundirse con algo mucho más peligroso, la posibilidad de volver a sentir. El amanecer llegó con una claridad suave, pero la casa de los Molinas seguía oliendo a miedo y a café recalentado. Clara no había dormido. Se despertaba cada pocos minutos. Sobresaltada por el recuerdo del forcejeo, del sonido seco de la puerta al cerrarse, de la voz de Alejandro diciéndole que no la dejaría sola. Cuando escuchó pasos en el porche, su primer impulso fue de alarma. Pero al abrir, lo vio de pie, con un abrigo oscuro y una bolsa en la mano. «No tenías por qué venir», murmuró ella. «Lo sé», respondió él, dejando las herramientas sobre la mesa. «Pero la cerradura está dañada. No quiero que pase otra vez». Durante casi una hora trabajó en silencio, concentrado en los tornillos y el mecanismo. De vez en cuando se oía el zumbido del taladro. El roce metálico de la llave nueva encajando. Clara lo observaba desde la cocina, con una mezcla de desconfianza y desconcierto. En su recuerdo, Alejandro era arrogante. Siempre hablando, siempre mirando por encima del hombro. Este hombre parecía otro, cuidadoso, sereno, casi humilde. Cuando terminó, guardó las herramientas y sacó de la bolsa pan, frutas y un termo con café. «No sabía que te gustaba». «Supuse que algo simple», dijo sin mirarla, y ella sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. Se sentaron uno frente al otro, sin necesidad de llenar el silencio. Hasta que él respiró hondo y la miró por fin. Con una gravedad que no había tenido ni siquiera la noche anterior. «Clara», empezó. «Ayer, cuando te vi tan asustada, recordé todo. Cada palabra, cada gesto. Tú eras aquella chica. Y yo, fui un imbécil». El tiempo pareció detenerse. Clara se quedó inmóvil, como si esas palabras abrieran una puerta que había jurado mantener cerrada. «No», dijo al fin, con la voz baja, pero firme. «No digas imbécil. Dilo como fue. Me humillaste, me usaste y me dejaste hecha pedazos. Me tomó años volver a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Las lágrimas le temblaban en los ojos, pero no las dejó caer. Mientras tú te divertías. Yo aprendí a respirar entre las ruinas de lo que quedaba de mí. Cada burla, cada mirada de lástima en la universidad, las recuerdo todas». Alejandro agachó la cabeza. No intentó defenderse. «Tienes razón», susurró. «No hay excusa. No puedo borrar lo que hice. Solo puedo demostrar que ya no soy ese hombre». El silencio volvió. Pero esta vez no pesaba igual. Era un silencio que contenía verdad. Alejandro se levantó, fue hasta la puerta y dijo sin girarse: «No te pediré que confíes en mí. Solo déjame ayudarte a poner orden en lo que pueda. No tienes que saber cómo». Y cumplió su palabra. En los días siguientes, Clara descubrió que su padre había empezado a recibir llamadas de un asesor financiero dispuesto a negociar la deuda con el banco. Un empleado de Luján Industrias había intercedido, gestionando acuerdos imposibles para alguien sin recursos. Don Ernesto, desconcertado, aseguraba que aquel hombre, un tal Luis García, según las firmas, lo había tratado con respeto y paciencia. Clara sospechó la verdad, pero Alejandro nunca dijo nada. Cada vez que coincidían en la oficina, se limitaba a un saludo educado, sin insinuaciones, sin buscar su mirada. Poco a poco notó cambios en su padre. Caminaba con más ánimo, hablaba menos de culpas y más de proyectos. Una tarde, mientras elijaba una vieja silla del patio, comentó con una sonrisa: «Ese consejero del banco me dijo algo que no olvidaré. No se puede enderezar el pasado, pero sí construir algo sobre él». «Tiene razón, hija». Clara se quedó en silencio, el corazón apretado. Reconoció las palabras. Eran de Alejandro. Y aunque no quiso admitirlo, algo en su interior comenzó a moverse. Como un trozo de hielo que empieza a derretirse al sol. No era perdón todavía. Era duda. Era el principio de una grieta en la coraza que había tardado 7 años en levantar. El invierno seguía extendiendo su manto blanco sobre Toledo. Las calles lucían desiertas al atardecer, y el río Tajo reflejaba un brillo plateado bajo los faroles. Clara se había acostumbrado a la rutina callada que Alejandro había construido a su alrededor. No la presionaba,
no invadía su espacio, simplemente estaba. A veces llegaba con pan fresco o con herramientas, ayudaba a don Ernesto a reparar una gotera o a lijar una viga vieja. Otras veces se limitaba a sentarse en silencio, acompañándolos mientras el fuego crepitaba en la chimenea. No hablaba de amor ni de perdón, y eso, paradójicamente, lo acercaba más. Su presencia no era una promesa, era una constancia. Clara lo observaba sin decirlo, sin atreverse a aceptar lo que intuía. Aquel hombre, el mismo que la había herido años atrás, ya no tenía nada que ver con el muchacho arrogante del pasado. Una tarde, don Ernesto los encontró juntos pintando la barandilla del porche. Alejandro, con las mangas arremangadas, bromeaba sobre su torpeza con el pincel. Clara sonrió sin querer. Su padre, desde la ventana, la observó en silencio y pensó que no veía esa expresión en su rostro desde hacía mucho tiempo. Con los días, la casa comenzó a transformarse. Las paredes antes apagadas se llenaron de color, los muebles recuperaron vida, y el aire pesado del miedo dio paso a una serenidad nueva. Pero lo que cambiaba más no era la casa, sino Clara. Ya no evitaba su mirada, ya no tensaba los hombros cuando él se acercaba. A veces, mientras compartían el café de la tarde, se sorprendía riendo, ligera, como si la herida del pasado respirara al fin. Aquella noche llegó la primera nevada del año. Toledo dormía bajo un silencio espeso, roto solo por el crujido del hielo bajo los pasos. Alejandro apareció con un abrigo grueso y una bufanda que Clara reconoció. Era la que ella le había devuelto, doblada, semanas atrás. «Tu padre me dijo que ibas a caminar al río», dijo con voz baja. «¿Puedo acompañarte?» Ella dudó, pero asintió. Caminaron juntos por el sendero que bordeaba el Tajo, mientras la nieve caía en copos lentos que se posaban sobre el agua. Ninguno hablaba. El aire olía a frío y a tierra mojada. Cuando se detuvieron junto al puente, Alejandro se quitó los guantes, respiró hondo y rompió el silencio. «He pensado mucho en lo que me dijiste aquella mañana», empezó. «Tenías razón. Fui un cobarde. Un niño jugando con fuego. No hay forma de cambiar lo que pasó. Pero si algo me enseñó verte renacer es que el perdón no se pide, se merece». Clara lo miró de reojo. Su voz no tenía ni rastro del tono altivo de antes. Era una voz cansada, sincera, llena de respeto. «No tienes que decir nada más», susurró ella. «Sí, tengo que hacerlo», insistió él. Porque callar sería seguir siendo el mismo de entonces. Se acercó un paso, temeroso pero decidido. «Te amo, Clara. Aunque no lo merezca, te amo. Y si todo lo que me queda es amarte en silencio, lo haré así, sin pedirte nada». Las palabras flotaron en el aire frío, sinceras como una plegaria. Clara sintió un temblor recorrerle el cuerpo, una mezcla de miedo y ternura. Durante años había imaginado oír esas palabras, pero ahora sonaban distintas, no como una conquista, sino como una confesión. El silencio entre ambos se hizo largo, pero no incómodo. Ella bajó la mirada, observó cómo los copos se derretían sobre el guante, y entonces, muy despacio, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez en 7 años no había ni rabia ni distancia. Solo dos almas que habían aprendido el precio del dolor. Clara dio un paso hacia él. No habló. Solo lo miró con esa calma que nace cuando la herida deja de sangrar. Y, finalmente, asintió. Un simple gesto, pero suficiente para desarmar el pasado entero. Alejandro sonrió con una mezcla de alivio y emoción contenida. No la tocó, no hacía falta. El río. El frío y la nieve fueron testigos del instante en que la culpa se transformó en redención, y el amor en perdón. Esa noche, bajo el cielo blanco de Toledo, los dos comprendieron que el verdadero amor no nace del olvido, sino del coraje de volver a mirar al otro sin miedo. La mañana del sábado amaneció clara y serena. Toledo despertaba entre campanas lejanas y un sol tímido que se filtraba por los tejados. En la pequeña iglesia de San Juan de los Reyes, los bancos se llenaban poco a poco de rostros conocidos, vecinos, compañeros del taller, algunos empleados de la empresa. No había lujos, ni flores costosas, ni prensa curiosa. Solo una atmósfera cálida, sincera,
donde cada detalle parecía tener alma. Clara, frente al espejo, alisó el encaje sencillo de su vestido. No era nuevo, lo había adaptado con sus propias manos, cosiendo despacio, como quien recompone una vida. Su cabello, suelto sobre los hombros, brillaba bajo la luz que entraba por la ventana. Detrás de ella, don Ernesto esperaba, trajeado con un cuidado poco habitual, el rostro emocionado y tenso. «No pensé que viviría para verte así, hija», dijo con una sonrisa que se quebró en orgullo. Clara tomó su brazo, conmovida. «Ni yo pensé que podría volver a confiar. Papá. Pero aquí estamos». Cuando cruzaron el umbral del templo, el murmullo de los asistentes se apagó. El órgano comenzó a tocar una melodía suave. Y todos los ojos se dirigieron hacia ella. Alejandro esperaba junto al altar, vestido de oscuro, con una elegancia contenida. Pero lo que más destacaba no era su traje, ni su porte, sino la expresión en su rostro, una mezcla de respeto, gratitud y asombro. No había en él ni sombra de aquel joven altivo de antaño. Cuando Clara avanzó por el pasillo, el tiempo pareció detenerse. En cada paso resonaban los ecos de los años pasados, la lluvia cayendo sobre sus libros. Las lágrimas que no quiso mostrar, las noches de insomnio, el miedo, la reconstrucción. Todo eso seguía allí, pero transformado. No como heridas abiertas, sino como cicatrices que contaban su historia. Alejandro bajó la cabeza al verla llegar, y cuando don Ernesto puso su mano en la de él, la emoción lo desbordó. «Cuídala», susurró el padre, con la voz quebrada. «Con mi vida», respondió Alejandro. Y lo dijo con la certeza de quien ha aprendido a valorar lo que el tiempo casi le arrebata. Durante la ceremonia, las palabras del sacerdote se mezclaban con los pensamientos de Clara, que vagaban entre el presente y el pasado. Recordó a la muchacha que una vez había tropezado en la lluvia, con el corazón ingenuo y las manos temblorosas. Aquella chica ya no existía. Había muerto la noche en que decidió dejar de ser víctima de una humillación y empezó a construirse a sí misma desde el dolor. Ahora, frente a aquel mismo hombre, transformado, arrepentido, comprendía que su victoria no estaba en verlo sufrir, sino en haber renacido. El verdadero castigo para él no fue la culpa ni el remordimiento, sino verla convertida en la mujer que nunca más podría destruir. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, Clara respiró profundamente. Alejandro le colocó el anillo con manos temblorosas, y ella hizo lo mismo. En ese gesto simple, el pasado quedó atrás. No lo negaron ni lo borraron, lo aceptaron como la raíz de lo que eran. Las campanas repicaron. Afuera. La nieve empezaba a derretirse bajo los rayos del sol. Clara y Alejandro salieron tomados de la mano, entre aplausos y pétalos. El viento helado rozó su rostro. Y por un momento, ella levantó la vista hacia los vitrales de la iglesia. La luz los atravesaba, tiñendo el aire de dorado y azul. Sonrió. No porque la historia terminara en un final feliz, sino porque al fin había cerrado el círculo. La verdadera venganza no fue hacerlo sufrir, pensó mientras apoyaba la cabeza en su hombro, sino convertirme en la mujer que él jamás podría volver a herir. Y mientras el sol de Toledo se filtraba entre los vitrales, Clara Molina y Alejandro Luján caminaron juntos hacia la salida, riendo en silencio, conscientes de que su historia, hecha de errores, de redención y de amor, había llegado, por fin, a su plenitud.